Buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Iván Lequerica, soy el vicepresidente de Geotab para el sur y oeste de Europa y el objetivo de esta sesión es presentaros nuestro nuevo producto para vehículos pesados. Muchas gracias por acompañarnos en este momento tan especial para una empresa de ingeniería como nosotros, que es el lanzamiento de un nuevo producto. Además de presentar el producto, me gustaría también introduciros a un nuevo compañero dentro del equipo de Geotab en España, que es José Luis Molinuevo, que me acompaña hoy. José Luis va a ser nuestro experto en la solución para vehículos pesados. Tiene mucha experiencia en la industria, tanto en la parte más de tecnología y telemática como en transporte, y va a ser la persona de referencia de esta solución desde un punto de vista de negocio. También tenemos a José Portillo, que es experto en producto y tecnología y sobre todo se va a encargar de las preguntas más técnicas que podáis tener. Tenéis dentro de las funcionalidades una casilla con preguntas. Ahí sí que os animamos a que cualquier duda que tengáis la podáis poner en las preguntas y al final de la presentación pues las iremos leyendo. Los que ya nos conocéis, ya sabéis que llevamos tiempo trabajando con flotas de vehículos pesados, pero la adquisición el año pasado de una empresa española llamada Intendia, con un producto muy fuerte y más de 10 años de experiencia, pues nos ha permitido complementar, ¿no?, nuestra propuesta de valor para vehículos pesados, ¿no?, especialmente con las funcionalidades de lectura y descarga de tacógrafo. Y hoy lanzamos y presentamos un producto que es diferencial de la competencia y que José Luis va a entrar en detalle. A nivel de timing, creemos que es un momento muy bueno para el lanzamiento de este producto, ¿no?, por varios motivos. En primer lugar, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció el pasado 11 de septiembre que van a lanzar, impulsar la digitalización en transporte y la logística, ¿no? Es uno de los objetos del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. También, desgraciadamente, se ha producido un incremento de accidentes durante la pandemia y entre el 15 de marzo y el 6 de mayo el número de fallecidos en camiones se multiplicó por 2,4, ¿no? Y ahora hay una preocupación creciente en el sector, ¿no?, por reducir estas cifras dramáticas. Y a la vez estamos viendo también que hay un apetito muy fuerte de las empresas del transporte para optimizar costes, ¿no? Yo creo que hay apetito, hay deseo de invertir en soluciones que ayuden a rentabilizar las operaciones, ¿no? No me extiendo mucho más, le voy a dar la palabra a José Luis, que nos va a presentar en detalle el producto, y sí que os invito a usar la herramienta de preguntas para cualquier duda que podáis tener, y al final de la presentación, si os parece, hacemos una ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias y José Luis, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, quería aprovechar para introducirme pues, a todos los presentes, darles las gracias por participar. Como bien dijo Iván, llevo 5 años trabajando en la industria del mercado de transporte específicamente, en telemetría, y he trabajado muy de cerca con todo tipo de resellers, proveedores de servicios, ayudándoles a entender cuáles son las problemáticas de las empresas de transporte. Y de hecho, durante este webinar que les voy a dar, vamos a tocar 5 puntos fundamentales, ¿no? Una presentación donde vamos a ver cuál es la problemática de las empresas de transporte. Vamos a hacer una división, cuáles son los dolores, ¿no?, de las empresas. Luego vamos a ver nuestra solución, las ventajas que estamos proponiendo, y luego pues especificaciones y un poco más en detalle hardware y software. Me gustaría empezar con una breve introducción de Geotab, aunque lo más seguro es que la gran mayoría de los presentes ya conocéis la empresa. Sí que es importante mencionar que, pues bueno, Geotab es una empresa enfocada en ofrecer soluciones de ingeniería, de analítica y gestión de flotas en el mundo entero, ¿vale? Estamos presentes en más de 30 países y pues tenemos alrededor de actualmente más de 2 millones de objetos reportando en la plataforma. Lo más importante que, a mi modo de ver, está proponiendo Geotab en el mercado es el ecosistema, ¿no? El ecosistema que está fundando. De hecho, el fundador de Geotab, Neil Koss,
hace especial hincapié en que Geotab sea una plataforma abierta donde más de 400 partners a día de hoy pues, están ofreciendo sus soluciones y eso enriquece mucho la solución que proponemos a la empresa de transporte, ¿no? Por otro lado, como podéis ver, pues bueno, actualmente tenemos más de 1.200 empleados en las diferentes localizaciones a lo largo del mundo, pues como pues, desde Canadá, España, Reino Unido, Italia. Y Geotab es una empresa financieramente muy sólida. De hecho, los datos del año pasado fueron 240 millones de euros de total de facturación y un EBITDA o bueno, beneficio antes de impuestos de 80 millones de euros. Esto nos da una tranquilidad muy grande y esto es un aliciente muy importante pues, para seguir invirtiendo en tecnología, ¿no? Por diferenciarnos realmente en la solución que estamos proponiendo al mercado. Entonces, para entrar un poco más en detalle sobre las empresas de transporte, tenemos que entender cuál es el coste de propiedad de las empresas de transporte. O sea, cuánto cuesta un camión, cuánto cuesta un camión al año. Y como podéis ver aquí, este es un informe que ha efectuado la empresa Frost & Sullivan, con el cual estamos muy de acuerdo, ¿no? Por un lado, tenemos un 30% de costes de una empresa de transporte que hacen relación a los salarios de los conductores. Un 23% combustible y tenemos un 23% también de algo que categorizamos como otros, ¿vale? Donde están impuestos, intereses y aquí vamos a introducir también una variable importante que son multas, ¿vale? O costes administrativos. Para ver un poco cuál es el impacto genérico de las soluciones de telemática a las empresas de transporte, hace falta ver realmente que se le puede proponer a las empresas de transporte, a los gestores de flotas, un ahorro de entre el 15 y el 20% en los diferentes puntos que veis en la diapositiva. Para entender la solución de Geotab, vamos a hablar por una parte de tacógrafo. Y cuando hablamos de tacógrafo, las empresas de transporte hay que entender qué es en lo que están interesadas cuando se les habla de tacógrafo. Entonces, como podemos ver, principalmente les interesa pues, evitar multas por exceso de conducción y horas de descanso, evitar infracciones legales debido a las lecturas de tacógrafo, que es muy importante, simplificar la gestión de esos datos de tacógrafo y, por último, evitar los kilómetros innecesarios a la hora de tener que realizar las lecturas manuales del tacógrafo. De hecho, a día de hoy es muy poco probable que encontremos una flota sin este tipo de solución de telemetría de descarga remota de datos de tacógrafo, pero sí que es cierto que entre las pequeñas empresas, las pequeñas flotas, aún hay reticencia por parte de los propietarios a introducir soluciones de telemetría porque creen que pueden gestionarlo de forma pues, bueno, más personal. En relación a los datos de motor, o sea, estos son los dos pilares fundamentales que estamos introduciendo con la solución que hemos lanzado el 17 de septiembre de este año. Y aquí lo que estamos introduciendo es, o sea, cuál es la disyuntiva. A las empresas de transporte, pues les ofrecemos una reducción del nivel de consumo gracias a esta lectura de datos de motor. Aumentamos la seguridad del conductor, que como bien nos comentaba Iván en la introducción, pues bueno, los datos son realmente preocupan, ¿no? Y es realmente para las empresas un punto a tener en cuenta. Reducir los costes de mantenimiento y, pues, por último, promover una cultura de empresa sostenible. Vamos a hablar ahora de la solución. Entonces, los dos bloques que hemos mencionado, los dos bloques que estamos incorporando a nuestra solución, tacógrafo digital. Con el tacógrafo digital, la solución de tacógrafo digital de Geotab nos va a permitir una lectura automática y remota de las tarjetas de conductor y del vehículo, obtener notificaciones proactivas en caso de infracciones en la lectura, nos va a permitir ver en tiempo real pues cuáles son los tiempos de conducción, cuáles son los descansos. O sea, esto es una herramienta importantísima para los gestores de flotas, saber en cada momento cuántas horas de conducción diarias, semanales, cuáles son los descansos que tienen que realizar todavía durante el resto de la jornada
Y es muy importante realmente para ser competitivos en el mercado y para ofrecer una experiencia de usuario a sus clientes, ¿no? O sea, una experiencia de sus clientes buena. Por último, pues también notificaciones proactivas en caso de las infracciones y al fin y al cabo, pues la gestión de esos archivos de tacógrafo que supongo que sabréis, pero si no, pues los conductores están obligados a presentar los datos de conducción cada 28 días y los vehículos cada 90. Entonces, el poder disponer de esa biblioteca de descarga de datos en la plataforma, pues hace la gestión muy sencilla para los gestores de flotas. Por otro lado, tenemos los datos de motor de camiones. Y aquí mencionamos, obviamente, datos de motor es una solución con la que Geotab está familiarizada y lleva muchos años trabajando. Lo que nos faltaba era el incorporar todas las fuentes de obtención de datos de camiones europeos. Entonces, supongo que sabréis que el puerto OBD2 está, pues, es un estándar entre los vehículos livianos desde hace ya muchos años, pero en los camiones encontramos otro tipo de puertos. Y vamos a ver que con esta solución y con este comunicado, Geotab está presentando una solución universal que va a garantizar la lectura de esos datos de motor. El motivo por el que las empresas van a escoger a Geotab, en este caso estamos hablando de que tenemos una solución que está lista a día de hoy para cubrir las necesidades de las empresas de transporte en cuanto a lectura de datos del vehículo y tacógrafo, y tenemos una solución escalable para el mañana. Aquí pues tiene mucho que ver con las inversiones que está haciendo la empresa para mantenerse siempre a la vanguardia las soluciones que ofrece al mercado. De los 6 pilares, que son los 6 pilares fundamentales en los que cada decisión estratégica y todas las soluciones pasan de Geotab, con nuestra solución de tacógrafo y nuestra solución de lectura de datos de motor, estamos haciendo especial hincapié en productividad, principalmente traducido a la empresa de transporte, esto es maximizar las horas de conducción de cada conductor. Estábamos hablando que el 30% de los costes de una flota son debido a los conductores, entonces es muy importante aumentar esa productividad. Optimización del vehículo, ¿vale? La optimización del vehículo, esto vamos a conseguirlo a través de la lectura de los datos del motor. Y por último, pues cumplimiento normativo, esta era la gran barrera a la que se encontró Geotab al entrar hace 5 años en el mercado europeo. Sí que es cierto que Geotab lleva trabajando con camiones muchos años, pero era en Norteamérica. Y ahora pues estamos en disposición de ofrecer una solución europea. Bueno, aquí como podéis ver, entre todas las soluciones y todos los módulos que Geotab ofrece para optimizar, para gestionar, para obtener datos de las flotas, para hacer la vida más fácil de los gestores, estamos introduciendo 2 que pues, son los datos de motor y el tacógrafo. Y eso pues vamos a verlo un poco más adelante. Cómo lo vamos a obtener, qué hardware es necesario, qué add-ins en la plataforma vamos a incorporar, y es muy importante mencionar el marketplace, ¿vale? El marketplace hasta ahora, por la barrera de entrada que teníamos con la lectura de tacógrafos, que a nivel de normativo era obligatoria, no podíamos, o los clientes no se podían beneficiar del ecosistema que Geotab tiene actualmente a disposición de sus clientes. Estamos hablando de soluciones de monitorización de activos, cámaras, sensores. Tenemos mucho valor en la plataforma que, de hecho, para mencionarlo, que no me gustaría que se me pasase, este es el primer webinar de presentación de la solución, pero va a haber 2 más. Dentro de un mes, el 20 de octubre, va a haber una sesión en profundidad sobre la parte más técnica, ¿vale? de la solución de tacógrafos y de lectura de datos de motor. Y el 24 de noviembre, dentro de 2 meses, vamos a hablar del marketplace. Y vamos a ver en su totalidad cuál va a ser la propuesta para las empresas de transporte de Geotab, ¿vale? Porque no debemos entenderla solo como una solución de tacógrafo más datos de motor.
Eso son soluciones que se llevan ofreciendo en el mercado europeo desde hace muchos años, pero en su conjunto creemos que tenemos una solución ganadora. ¿Cuáles son las características desde este punto de vista global de la solución? Pues bueno, podemos ofrecer una mejor visibilidad de la flota a los administradores, a los gestores de flotas. Podemos incrementar el rendimiento, aumentar su competitividad, no aumentar su beneficio. Optimización de rutas. Esto es un modelo muy importante y esto es, las empresas están haciendo especial hincapié en reducir el número de kilómetros por vehículo, porque tiene impacto no solo en el mantenimiento de los vehículos, sino en el consumo de combustible. Obviamente estamos introduciendo la gestión de tacógrafos, información de datos de motor, calcular las horas con precisión, los tiempos de entrega, los tiempos de recogida, siempre cumpliendo con la normativa y evitando todo ese tipo de infracciones y de multas de no disponer de esta información en tiempo real. Ofrecemos módulos de visualización del comportamiento de los conductores con pues, nuestro asistente GoTac, que básicamente lo que va haciendo es educar en tiempo real al conductor de las infracciones que va haciendo, ¿no? Integraciones con sistemas ERP y TMS, obviamente recortes en el gasto de combustible, informes avanzados y pues al final un aumento en el tiempo de actividad. De hecho, los costes que habíamos hablado son costes que pertenecen al camión, independientemente de que ese camión se esté moviendo o no se esté moviendo. ¿Cuáles son las ventajas? O sea, cuando le presentemos a una empresa de transporte las ventajas fundamentales del tacógrafo, de la solución de tacógrafo de Geotab, es menos multas, menos costes de operación, menos carga administrativa y que se enfoque en su actividad principal. O sea, eso deberían de ser los 4 puntos fundamentales que se le introduzca al cliente final, ¿no?, cuando se le presenta nuestra solución. Especificaciones. ¿Cuáles son las especificaciones del tacógrafo digital? Por una parte, el tacógrafo, el vehículo en sí, pues va a disponer de una parte de hardware que va a estar totalmente conectada y vamos a ser capaces de obtener en tiempo real la información que va a ir registrando el tacógrafo en referente a los tiempos de conducción. Y eso va a estar a disposición del gestor de flotas, de la empresa de transporte, obviamente pues añadiendo aquí, como veis, el lector de tarjeta de empresa para poder darle acceso a esos datos del conductor. Y después la parte del vehículo, que como vemos aquí, pues estamos hablando de un dispositivo Go 9 unido al UReader, que va a ser el dispositivo que conectado al tacógrafo nos ofrezca esa lectura de la información del tacógrafo. Y luego pues podéis ver que añadimos un lector de tarjetas. Este lector de tarjetas es obligatorio para el gestor de flotas. De hecho, para poder tener acceso a esta información del tacógrafo de forma remota hace falta identificarse. Lo ponemos como opcional dentro de la solución porque nosotros no lo comercializamos directamente, pero sí que es cierto que en el mercado pues hay muchas marcas que están disponibles para el cliente, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar el coste total de la solución. Entonces estamos hablando del dispositivo Go 9, del accesorio adicional, el UReader, y luego pues que es necesario que el cliente lo tenga. Si ya han trabajado una solución de telemetría, de descarga, de tacógrafo, lo más seguro es que las empresas lo tengan. Pero bueno, es importante poner un cheque en este punto. Gestión de tacógrafo. Aquí vamos a entrar un poco en lo interesante, ¿no? Por un lado, vamos a ver la parte que está integrada dentro de la plataforma de MyGeotab, que vamos a ver que es identificación del conductor, o sea, vamos a verlo un poco más adelante. Y por otro lado, los módulos adicionales, los add-ins que van a aparecer en la plataforma, ya, bueno, que están presentes en la plataforma desde el 17 de septiembre, que son 3 módulos diferentes. Por un lado tenemos la descarga remota de datos de tacógrafo, por otro lado tenemos la visualización de esos tiempos de conducción y descanso en tiempo real. De hecho, esto es una de las soluciones más importantes. La primera podríamos
decir que es para cumplir la normativa y para evitar los desplazamientos para la lectura manual del tacógrafo. El segundo ya aporta valor, ya estamos poniendo el tacógrafo a trabajar para los intereses de la empresa de transporte. Y por último, el módulo AFA, que sería el módulo más avanzado de la solución de Geotab, que incluye un análisis avanzado de los archivos del tacógrafo y de las infracciones. Vamos a ver que esas infracciones, que pueden ser por varios motivos, pueden ser en una mala lectura por introducir incorrectamente la tarjeta de conductor o excesos de conducción que están limitados por ley entre 9 y 10 horas diarias, los descansos tienen que ser de una manera. Entonces, siempre y cuando tengamos acceso a esta información, los gestores de flotas van a poder prevenir multas. Es muy importante. Entonces, ¿qué vamos a ver? Cuando entremos en MyGeotab, lo primero que vamos a ver y lo primero que nos vamos a dar cuenta es que se añade en el estatus del vehículo, pues podemos ver que aparece taco conectado, conductor 1 y cuál es su estado. En este caso, conduciendo. ¿Vale? Además, también pues vamos a ver información del motor. Eso, bueno, lo que vimos anteriormente es lo que vemos básicamente cuál es el estado. ¿Hay tacógrafo, está conduciendo o no está conduciendo? Y luego, por otro lado, tenemos los módulos, ¿vale? Los módulos RDL, de descarga remota de datos de tacógrafo, se ve como aparece en la diapositiva, ¿vale? Es un listado, básicamente, en los que aparece pues, el vehículo que ha sido descargado y el tiempo, ¿vale? ¿Cuál ha sido el periodo? Esta funcionalidad es compatible con todos los fabricantes de tacógrafo digital en Europa. Nos permite una descarga simultánea de la flota entera. Obviamente esta solución tiene más valor cuantos más vehículos haya en una flota. Nos permite descargas automáticas para evitar retrasos. O sea, para que no dependa de la persona, se pueden gestionar pues, que cada 28 días, de acuerdo a la ley, o cada 90 días, se descarguen automáticamente los datos de tacógrafo. Nos sirve también como un archivo en el que en la plataforma vamos a disponer de estos documentos por un plazo de 2 años. ¿Qué más? Información sobre bloqueos y errores en los ficheros y muchos más. De hecho, es información importante, pero es el primer nivel. El segundo nivel ya estaríamos hablando de un análisis de tiempos, ¿vale? En tiempo real de la flota. Como podéis ver, la información que se muestra en la diapositiva, pues ya vemos ya un diagrama de barras donde se diferencia entre las horas trabajadas y las horas descansadas. Esto va a ser información muy importante para el gestor de flotas cuando tenga que determinar cuándo se va a realizar una entrega, ¿no? Estamos hablando de que esta normativa es principalmente para camiones pesados que normalmente van a hacer rutas largas. Van a tener que parar, descansar, van a tener múltiples lugares de entrega, de salida, y sin esta herramienta yo no entiendo cómo se puede gestionar de forma eficiente esos tiempos. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Pues el control en tiempo real de la actividad del conductor, nos va a permitir optimizar al máximo esas paradas que tiene que hacer el conductor por ley y nos va a ofrecer más información avanzada. Los reportes que Geotab va a ofrecernos van a tener en cuenta toda esta información para entender cuál es realmente el desempeño de la flota. Por último, estaríamos hablando del módulo AFA. Cada módulo contiene la información del anterior y aquí estamos hablando de pues, las infracciones, ¿vale? ¿Cuáles son las infracciones que nuestra solución está detectando, que nuestro software está detectando cuándo han sucedido? Y la solución es muy visual, va en la línea de lo que propone Geotab en el mercado, de que sea fácil de usar y que sea una solución entendible, ¿no? Y aquí pues básicamente vemos un listado de las unidades, los días y cuándo se han ido produciendo las diferentes infracciones. Bajo demanda podemos ir más al detalle sobre la infracción, ¿vale? Y aquí pues aparece obviamente, esto lo que te muestra son los problemas que estás teniendo. Especificaciones en el otro bloque, en el bloque de datos de motor.
Si ya están familiarizados con la solución de lectura de datos de OBD2 de motor, pues bueno, es el mismo módulo que estamos utilizando, simplemente aquí pues vamos a ofrecer la información tanto del OBD2 como del módulo FMS y del CAN clamp, que vamos a hablar más en detalle. Cuando hablamos de camiones pesados, solo los camiones más nuevos, estamos hablando de Euro 6 y superior, disponen de un puerto OBD2, que es el que nosotros siempre recomendamos para realizar la lectura de datos de motor. Sin embargo, para camiones anteriores, el estándar que se utiliza es el estándar FMS. Y aquí es donde Geotab introduce el FMS CAN, ¿vale? Que es un accesorio adicional al dispositivo Go 9, que es necesario para esa conexión directa al conector de FMS y poder obtener los datos que arroja. Sí que es cierto que no siempre vamos a encontrarnos esta conexión directa o que esta conexión directa nos va a ofrecer todos los datos del motor que queremos ofrecerle al cliente para la solución. Y es aquí donde tenemos una tercera opción con el mismo lector, el UReader que habíamos mencionado, que va a ser el accesorio, el dispositivo que va a ofrecernos la lectura de datos de tacógrafo. Vamos a poder ir directamente a los cables CAN high, CAN low en el vehículo y obtener de forma inductiva esos datos. Entonces, básicamente, hablamos de una solución global para Europa porque estamos introduciendo las tres formas que existen de lectura de datos de motor de camiones europeos. Hardware y software. ¿Cómo se van a ver? ¿Cómo se van a comercializar? ¿Cómo los vamos a ver en la plataforma? Pues disponibles en Marketplace, pues tenemos el add-in de Geotab Tachograph, que se van a ver de esta manera, y pues vamos a ver en el Marketplace también el UReader que estamos comercializando como parte de esta solución, ¿no? Pues por un lado el módulo en la plataforma y por otro lado la parte del hardware. Como parte de la descripción del hardware, aquí vemos pues, los 4 elementos que aparecen involucrados en la solución. Tacógrafo, que por defecto ya va directamente instalado de fábrica en todos los camiones pesados de más de 3,5 toneladas. Y por otro lado, pues la propuesta de lectura de datos y dispositivo de Geotab. En el caso de que no hubiese puerto OBD2, habría que incluir el conector FMS o bien leer a través del UReader de forma inductiva la información del CAN. Voy a ir finalizando ya, pues, para que vean de forma visual cuáles son los planes y dónde hemos introducido cada una de las soluciones que les hemos presentado. La descarga remota básica para cumplir la norma, para evitar la descarga manual, se va a introducir en el plan básico de Geotab. Hemos añadido un nuevo plan, que lo llamamos normativa V, que incluye también la visualización de los datos en tiempo real o el módulo TAC. Luego el plan Pro, además de la visualización de los datos de tacógrafo en tiempo real, nos va a dar la información de datos de motor. Y por último, el plan más avanzado y el más recomendado es el plan Pro Plus, que nos incluye pues, el módulo AFA de gestión de infracciones. Muchas gracias, José Luis. Pues por aquí han ido saliendo algunas preguntas que os voy a ir lanzando a ti y a José, si te parece bien. Y mientras tanto, el resto, si tenéis alguna más, podéis ir añadiéndolas al chat. La primera pregunta que tenemos por aquí es, ¿se pueden adaptar todos los tacógrafos digitales para descargar la información digitalmente? Bueno, sí, en principio, vamos a ver, cada fabricante, a partir de una determinada versión, tiene directamente el tacógrafo habilitado ya para la descarga remota o necesita en algunas marcas, modelos concretos, pueden necesitar algún tipo de adaptador o activación. En principio, todos los tacógrafos digitales con posibilidad de descarga remota son compatibles. Es decir, si tienen la posibilidad de descarga remota, son compatibles con el sistema. Tacógrafos, como hay algunas versiones de VDO que necesitan activación o un descargador frontal, no habría problema, también se puede adaptar. Y en el supuesto caso de algunos tacógrafos más antiguos que no, es decir, no hay manera, no hay ninguna forma de
de que realicen la descarga remota, porque no se pueden, es decir, no están habilitados, el software no se puede actualizar y no serán compatibles. Lo que el sistema sí va a permitir siempre es que esas descargas que, al no poder descargarse remotamente y deben seguir haciéndose mientras no cambien ese tacógrafo, no se actualicen de forma manual, se pueden añadir al sistema para que tengan todas las descargas organizadas en el mismo sitio, no haya problemas de tener que mantener las descargas en distintos sistemas. Es decir, todas las descargas digitales pueden ser gestionadas a través de la misma plataforma, aunque en algún momento puntual no pudieran descargarse remotamente. Cada vez son menos. Ok, muchas gracias por la respuesta. Te lanzo otra a nivel técnico también, José. En el caso de que un dato de telemetría se pueda leer tanto por OBD2 y por CAN, ¿cuál es el dato que aparecería en la plataforma de MyGeotab? Tengo otra por aquí, que está bastante activo el panel de preguntas que nos preguntan también ¿cómo se van a integrar los dispositivos de Intendia en versiones inferiores que puedan estar en el mercado? La primera pregunta, la parte de integración con MyGeotab, esta si queréis os la puedo responder yo. Desde la adquisición de Intendia, que fue en noviembre del año pasado, hasta ahora lo que estamos haciendo a nivel técnico es integrar ambos productos, ¿no? Y donde estamos poniendo muchísimo foco es que toda la información que sacamos, no solo de los dispositivos de Geotab, sino de los dispositivos de Intendia, los UReader, se vean en la plataforma. Entonces, cualquier dato que recojamos, bien con un Go9 o con un UReader, va a aparecer en la plataforma de MyGeotab. ¿Vale? No vamos, en ese sentido, no vamos a perder ningún dato. En cuanto a cómo va a ser la integración en versiones inferiores que puedan estar en el mercado, ya sabéis que nosotros estamos poniendo, siempre hemos tenido muchísimo foco en tener una plataforma abierta y le dedicamos mucho esfuerzo a tener unos APIs y un SDK que permita la integración de datos de Geotab en otras plataformas y al revés, poder importar datos de otros dispositivos dentro de la plataforma MyGeotab y vamos a seguir con esta tendencia. Es decir, vamos a facilitar el intercambio de datos con externos, ¿no? Y ahí nos contaba un poquito, nos abría un poquito el debate José Luis, ¿no? Con el marketplace. Nosotros vamos a seguir fomentando muchísimo que productos de terceros se puedan integrar dentro de nuestro marketplace, tanto a nivel de hardware como de software. ¿Está saliendo alguna pregunta más que os cuento por aquí? Una referente a la garantía. ¿La garantía del producto es igual que la del dispositivo Go? José, ¿quieres responder tú a esta? No tenemos a José. Ah, hemos perdido a José. Pues José Luis, si quieres. No dispongo de esa información en estos momentos. Vale, pues me encargo yo. La garantía del producto, por supuesto, va a ser la misma que cualquier componente de hardware que estamos ofertando desde Geotab, o sea que sí, absolutamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Es necesaria una instalación profesional? La respuesta es que nosotros siempre recomendamos una instalación profesional, ¿no? Y en este producto todavía más. Es verdad que en muchos casos la conexión de un dispositivo Go es muy fácil y está diseñado el producto en este sentido, ¿no? Lo que sí que va a ser siempre una recomendación por nuestra parte es entender en qué vehículos se quiere hacer la instalación de este producto, qué tacógrafos, qué modelos de tacógrafos cuentan con esta flota, hacer un análisis de antemano, bien a través de nuestros partners de distribución y si hay alguna duda, siempre con el equipo de Geotab por detrás. Y contar con la red de instalaciones profesionales, ¿no? Nosotros damos muchísima formación a nuestra red de instaladores certificados para asegurarnos que la instalación se hace con una garantía y con una calidad del
dato. Bueno. José, te veo que estás de vuelta por aquí. Nos surgen algunas preguntas más técnicas. Disculpa, parece que he dejado de escuchar, hay un momento en que he dejado de escucharos y no sabía cómo volver. No te preocupes, hemos estado respondiendo, José Luis y yo, algunas dudas que han surgido por aquí. ¿Qué tipos de datos CAN y FMS se pueden leer con el Go 9 en vehículos pesados? No te la verdad es que esta pregunta me pillas un poco. No sé exactamente, no te puedes saber diferenciar. Por lo general, ya te digo, todos los que ya han trabajado con el Go saben los datos que el Go pues, puede ofrecer a través de la lectura del OBD2 y bueno, a través del FMS prácticamente tenemos todos los datos que el CAN bus del vehículo ofrece. Es decir, no hay ningún tipo de filtro, es decir, todos los datos que estén disponibles en el vehículo a través de la lectura del CAN bus del lector FMS sin lector inductivo vamos a poder obtenerlo. Incluso vehículos nuevos, suelen hacernos la pregunta, algún dato que inicialmente pudiera no aparecer se podría, bueno, con el desarrollo habitual que solemos hacer, se llega a obtener ese dato, se llega a identificar en poquísimo tiempo, no sería un problema. Ok, tenemos otra por aquí. Nos preguntan si el sistema da la posibilidad de ver averías de los diferentes sistemas del vehículo en tiempo real, como frenos, suspensión, caja de cambios, motor. Toda esa información está ya disponible a través de las lecturas del Go. Es decir, cualquier cliente que tenga ya un Go instalado puede crear alertas, incluso recibir esa información de errores del sistema a través de la lectura del OBD2. Es decir, es una mezcla, la mezcla de los dos sistemas, o la unión de los dos sistemas, lo que le va a ofrecer al cliente es precisamente la unión de lo mejor de los dos sistemas, no va a perder nada. Al revés, lo que estamos es añadiendo más funcionalidad y más capacidad al sistema para que tengan toda esa información, la que ya tenían, que bueno, los que nos están oyendo seguramente lo conocerán, lógicamente, y la nueva funcionalidad que es la parte que ofrece el Reader FMS con el iOS Reader que es toda la parte de tacógrafo más la lectura del CAN bus. Es decir, es añadir más funcionalidad todavía si cabe. No perdemos nada de lo que ya teníamos. Genial. Sí, es una de las grandes, una de las grandes funcionalidades, ¿no?, del sistema, la posibilidad de realizar diagnosis remota, ¿no? Es algo que dentro de nuestros pilares tiene muchísimo peso, el poder entender qué es lo que está pasando en el vehículo en tiempo real y dar la información necesaria para que el gestor de flotas tome decisiones, ¿no?, de si tiene que llevar ese vehículo a un taller o si puede esperar un poco más, ¿no?, dependiendo del problema que esté reportando y de la posible avería, ¿no?, que estemos viendo dentro de nuestro panel. Una pregunta más a nivel de instalación. ¿Es necesario realizar una instalación completa a CAN y tacógrafo o se pueden hacer instalaciones parciales dependiendo del problema del cliente? Es para ti, José. A ver, como poder se puede hacer. Lo recomendable es hacer una instalación completa básicamente porque la instalación es muy sencilla, no es realmente, en fin, aunque se recomienda lógicamente una instalación profesional para garantizar que todo va a funcionar en cualquier momento y esa verificación también que creemos que es necesaria. Hacer una instalación completa teniendo en cuenta el coste que es para una empresa tener un vehículo parado, tener un vehículo en un taller aunque sea poco tiempo para hacer la instalación, el tener todo, el hacer la instalación completa lo que permite es que poder activar o desactivar esos servicios prácticamente, bueno, solo con solicitarlo, incluso, es decir, no tendría que volver a mandar el vehículo al taller para conectar el CAN clamp porque, bueno, ha surgido después la necesidad. Entonces, lo recomendable es siempre la instalación completa porque nos ahorra muchísimo tiempo y dinero a la empresa posteriormente si necesita, o incluso, bueno, el tacógrafo, que decir tiene. Es decir, las descargas, si va a necesitar las descargas, parar el vehículo de nuevo para hacer la instalación de un cable un poco sería un sinsentido. Es decir, es tirar el dinero ya que tenemos el vehículo parado y podemos hacerlo en el momento. No es lo ideal, obviamente, ¿no? Sobre todo sabiendo que pueden crecer en servicios, ¿no?, una vez que se hace la instalación completa, tanto a OBD como a CAN y tacógrafo. Gracias, José, por esa respuesta.
Nada. Pues esa era la última pregunta que ha surgido durante la sesión. Así que si no tenéis ninguna más, agradeceros a todos una vez más la presencia. Para nosotros es un momento muy, muy, muy bonito. Como os comentábamos antes, vamos a tener más sesiones alrededor del nuevo producto. Os iremos informando puntualmente. Gracias a José y a José Luis por vuestra presentación y respuestas. Y aquí nos despedimos. Un saludo a todos.